Son las 12:30 del mediodía en Bogotá, Quito y Lima. Nosotros seguimos en El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Con la entrada en vigor del alto el fuego, miles de personas emprenden el regreso a sus hogares en la Franja de Gaza. Esto mientras las fuerzas israelíes comienzan a retirarse de sus posiciones. El grupo Hamás tendrá 72 horas para liberar a los rehenes vivos. Perú tiene nuevo presidente. Después de destituir a Dina Boluarte, el Congreso nombró inesperadamente a José Gerí, expresidente del órgano legislativo y quien enfrenta denuncias por abuso sexual y corrupción. Este es el séptimo jefe de Estado en el país en 8 años. La opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025, según el Comité Noruego, por su incansable trabajo para promover la democracia. La Casa Blanca dijo que la decisión priorizó la política por encima de la paz al criticar que el galardón no hubiera sido entregado a Donald Trump. Y en nuestra sección Directo a nos vamos precisamente a Venezuela para conocer las reacciones al Premio Nobel de la Paz 2025 entregado a la opositora María Corina Machado. Es el segundo galardón de este tipo entregado a un venezolano después del Premio Nobel de Medicina en 1980. Los detalles en minutos con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Empezamos. Vamos a iniciar con noticias de la Franja de Gaza, donde miles de personas empiezan a volver a sus hogares después de haber entrado en vigor el alto el fuego. Esto mientras las tropas israelíes también comenzaron su retiro de las zonas urbanas, según lo acordado, aunque todavía controlarán más de la mitad del enclave. Una vez que se complete, el grupo Hamás tendrá 72 horas para liberar a los 20 rehenes que siguen con vida e Israel excarcelará a 250 palestinos que cumplen largas condenas y a unos 1.700 detenidos durante la guerra. Sin novedad en el frente, Gaza vivió este viernes sus primeras horas de cese el fuego y los cadáveres dejan de sumar en el enclave. Una situación que se produce gracias al acuerdo entre Israel y Hamás, propiciado por Donald Trump y aprobado el jueves por el gabinete de Netanyahu. La primera fase, la más demandada por los ciudadanos de Israel, está al caer. Hoy celebramos uno de nuestros mayores logros en la guerra del Renacimiento, el regreso de todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los muertos, como uno solo. Según confirmó el primer ministro, volverán vivos 20 rehenes, mientras que 28 lo harán en un ataúd y podrán ser velados y enterrados por los suyos. Dentro de la franja la normalidad tardará en llegar, pero sus ciudadanos ya no deben mirar al cielo para resguardarse de las bombas. Sin duda, este es un día indescriptible, el más feliz de nuestras vidas. Hoy la guerra ha terminado. Pedimos a los negociadores que completen las negociaciones y que, si Dios quiere, organicen el regreso de todos a través de toda la franja de Gaza. Felicidad que puede finalizar con una simple decisión, así lo advierte el ejército israelí. Si las cosas se pueden conseguir mediante la negociación, que así sea. Si no, Israel está totalmente preparado para volver a la guerra, para luchar contra Hamás y para desmantelar también su capacidad de gobierno. Hamás no volverá a gobernar la Franja de Gaza. Mientras miles de gazatíes vuelven a las ruinas de lo que fue su casa, Tel Aviv monitoriza un acuerdo que ya detuvo los ataques mientras soldados empezaron a replegarse, aunque sigue controlando más de la mitad del territorio gazatí. Mientras tanto, hay expectativa por la ayuda humanitaria que debe ingresar a la Franja de Gaza. El Programa Mundial de Alimentos dijo que espera que unos 600 camiones con suministros entren diariamente al enclave para ser distribuidos en más de 145 puntos. UNICEF urgió a que se abran todos los cruces, ya que según dijo, unos 50.000 niños corrían riesgo de desnutrición aguda y necesitaban tratamiento de inmediato. UNICEF is ready. The aid must flow. UNICEF está listo, la ayuda debe fluir. Israel debe abrir tantos puntos de entrada como sea posible. La situación es crítica, nos arriesgamos a un aumento masivo de muertes infantiles, no solo neonatales, sino también de lactantes, dado que sus sistemas inmunitarios están más debilitados que nunca. Tampoco han tenido acceso a alimentos adecuados durante años. Además, el frío invierno sin refugio ni ropas adecuadas será letal. Without adequate shelter and clothing will be lethal. En Ucrania, un niño murió y 4 personas resultaron heridas en un ataque ruso contra Zaporilla.
En la capital, Kiev, así como en 9 regiones ucranianas, hubo cortes de electricidad tras una oleada de ataques con drones y misiles rusos afectando a más de 1 millón de ciudadanos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Rusia utilizó más de 450 de estos artefactos y pidió a los aliados de Kiev que los respalden con sistemas de defensa aérea y aplicaran sanciones a Moscú. Mientras tanto, el máximo responsable militar de Ucrania afirmó que el país atacó territorio ruso 70 veces el mes pasado. Una familia dormía en esta casa de Zaporilla cuando el edificio fue alcanzado. Se habían mudado allí recientemente después de que el padre, un soldado, fuera liberado del cautiverio ruso. Su hijo de 7 años murió. Ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada. El padre tiene las piernas heridas y el niño murió. Nuestros chicos corrieron a ayudarle, pero estaba atrapado bajo los escombros. Lo sacaron, pero ya había fallecido. Los ataques nocturnos en toda Ucrania fueron especialmente intensos. Las fuerzas rusas atacaron edificios residenciales e infraestructura energética, lo que provocó cortes de electricidad en 9 regiones y en Kiev. Ciudades, incluidas la capital, quedaron a oscuras, pero tras tantas noches similares de caos, muchos residentes parecían resistentes. Nadie está entrando en pánico. Estamos acostumbrados. Hace poco teníamos electricidad, ahora no. Veremos cómo va. No hemos dormido nada esta noche. Desde las 2:30 había mucho ruido. A las 3:30 nos quedamos sin electricidad, sin gas, sin agua, sin nada. El presidente Volodymyr Zelensky pidió a los aliados de Ucrania que intensificaran sus esfuerzos y compartieran su sistema de defensa aérea. Mientras tanto, Ucrania siguió atacando las instalaciones energéticas de Rusia en los últimos meses. Kiev afirma que sus ataques han reducido la refinación de petróleo de Rusia en aproximadamente un 20%. Moscú utiliza el dinero generado por sus exportaciones de petróleo para financiar la guerra. En Francia culminó la reunión del presidente Emmanuel Macron con algunos partidos políticos y es inminente el nombramiento de un nuevo primer ministro. Un encuentro al que no fueron invitados ni la Francia insumisa de la extrema izquierda ni la agrupación nacional de extrema derecha. Los socialistas se mostraron decepcionados de que no se esté contemplando un primer ministro de la izquierda. Quiero recordarles que el presidente de la República es el presidente de todos los franceses. Por lo tanto, el deseo que expresó de recibir a todos los partidos políticos, excepto a Agrupación Nacional y de paso a Francia insumisa, me parece incompatible, una vez más, con el papel que le corresponde. España llamó a la calma luego de los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump en los que sugirió expulsar a este país de la OTAN tras no comprometerse a aumentar su gasto militar. La ministra de Defensa del gobierno español dijo que estaban comprometidos con la alianza y que están cumpliendo sus compromisos como el de aumentar su gasto en defensa hasta alcanzar el 2% de su PIB anual, algo que Washington considera insuficiente mientras el resto de países acordaron invertir el 5%. España es un aliado serio, fiable, responsable, absolutamente comprometido en la Alianza Atlántica. En este momento hay 3.000 efectivos militares que están en misiones de la Alianza Atlántica, que están protegiendo el terreno en Letonia, en Eslovaquia, en el espacio aéreo en Lituania, en las policías aéreas del Báltico, en los despliegues marítimos. Estamos permanentemente trabajando con OTAN. Estamos también en Turquía. Por tanto, el compromiso desde el punto de vista militar es total y absoluto y va a seguir siendo porque creemos en la Alianza Atlántica, porque somos un socio fiable y porque creemos en la paz. Hablamos de Estados Unidos y China. La tensión entre estas dos potencias económicas va en aumento. El presidente Donald Trump dijo que ya no ve motivo para reunirse con su homólogo Xi Jinping en la cumbre de la APEC a celebrarse en noviembre en Corea del Sur. El republicano además amenazó con un incremento masivo de aranceles para los productos del gigante asiático y todo después de que Beijing anunciara nuevos controles a la exportación de materiales estratégicos utilizados en la industria tecnológica. Están sucediendo cosas muy extrañas en China, se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo en las que dicen que quieren imponer controles a las exportaciones de todos y cada uno de los elementos de producción relacionados con las tierras raras y prácticamente cualquier otra cosa que se les ocurra. Incluso si no se fabrica en China, nadie ha visto nunca nada parecido.
Tenía previsto reunirme con el presidente Xi dentro de 2 semanas, en la PEC, en Corea del Sur, pero ahora parece que no hay motivo para hacerlo. Vamos a Perú, que tiene nuevo presidente después de que el Congreso destituyera durante la noche a Dina Boluarte, declarando su permanente incapacidad moral para enfrentar la inseguridad y el auge del crimen organizado en el país andino. En su lugar, el legislativo nombró a José Gerí, un abogado que enfrenta acusaciones de abuso sexual y corrupción y quien debe permanecer en el cargo hasta las elecciones de abril de 2026. Los abogados de Boluarte dijeron que la ahora exmandataria se encuentra en su casa y descartó que vaya a pedir asilo en una embajada o fugarse del país. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías con el reporte. El ataque armado perpetrado por desconocidos contra el grupo musical Aguamarina fue el detonante de la crisis. Los políticos que blindaron a Dina Boluarte y bloquearon todos estos meses las investigaciones de la Fiscalía terminaron dándole la espalda y tras aprobar 4 mociones de vacancia presidencial, la destituyeron por incapacidad moral permanente. Dina Boluarte aceptó su destitución y se retiró del Palacio de Gobierno. Su ubicación es hasta el momento desconocida. Ante diversos rumores de solicitud de asilo político divulgados a través de las redes sociales, el fiscal general de Perú, Tomás Gálvez, anunció que solicitará a la justicia peruana una orden de impedimento de salida del país contra Boluarte. El nuevo presidente de esta nación por el mecanismo de sucesión constitucional es José Gerí, un abogado y político de 38 años, quien hasta esta madrugada se desempeñaba como presidente del Congreso. Durante su gestión fue acusado por presunta violación sexual a una mujer y afrontó una denuncia por presunta corrupción, cargos que tras una investigación fueron archivados. Gerí es el 8º presidente de Perú en menos de una década. Dirigirá un gobierno de transición hasta el 28 de julio de 2026. Tras juramentar, prometió combatir a las bandas criminales y aseguró que su gobierno garantizará la transparencia y neutralidad en las elecciones. Por esos motivos, José Gerí pidió la confianza de la población y que le permitan construir el Perú que todos quieren. La opositora María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. El comité noruego destacó su incansable defensa de la democracia frente a lo que calificó como el brutal gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. La política de 58 años, quien vive en la clandestinidad, dijo que contaba con Estados Unidos para lograr la libertad. Pero desde la Casa Blanca dijeron que el galardón obedeció a una decisión política por encima de la paz, cuestionando que no se le entregara al presidente Donald Trump, quien había estado presionando agresivamente por recibirlo. Más detalles en el siguiente informe. Donald Trump presionaba para obtenerlo, pero fue María Corina Machado quien fue premiada con el Nobel de la Paz. La líder de la oposición venezolana fue distinguida con este famoso galardón el viernes. Recibe el Premio Nobel de la Paz por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. La señora Machado ha sido una figura clave en la unificación de una oposición política que antes estaba profundamente dividida. Una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo. Es la primera vez que una persona venezolana es designada Nobel de la Paz. Machado, ingeniera industrial de 58 años, fue impedida en 2024 por los tribunales venezolanos para presentarse a las elecciones presidenciales. Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea, conquistar la libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia. Venezuela será libre. González encabezó la lista al estar ella imposibilitada por la justicia e hicieron campaña juntos en 2024. El Consejo Nacional Electoral declaró ganador a Maduro a pesar de no haber publicado nunca los recuentos de votos. La oposición declaró ganador a González, afirmando que el 73% de los recuentos de votos recopilados por sus partidarios mostraban que su candidato había obtenido más del doble de votos que Maduro. El pedido para que el oficialismo muestre las actas llegó no solo desde Venezuela, sino incluso de gobiernos con quienes Maduro mantenía vínculos, como el de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia. Tras los comicios, las protestas y detenciones, Machado permaneció en un lugar desconocido desde agosto hasta el 9 de enero de 2025, cuando se unió a una protesta en Caracas contra la toma de posesión del tercer mandato de Maduro antes de estar en la clandestinidad. Vamos con nuestra sección Directo A.
Venezuela despertó con la noticia de que la opositora María Corina Machado fue la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025. La política de 58 años, quien vive en la clandestinidad, dedicó el galardón al pueblo venezolano y las reacciones. Para conocerlas vamos a conectar a esta hora con nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, muy buenas tardes. ¿Qué dijo el gobierno de Nicolás Maduro a la decisión de la Academia Sueca? Hola, ¿qué tal? La noticia es que al momento la administración de Nicolás Maduro no se ha pronunciado en lo absoluto sobre esta noticia que ocupa titulares en todo el mundo. No ha habido pronunciamiento ni de la Cancillería, ni de Nicolás Maduro, ni del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que sí tuvo una locución muy temprano, pero para anunciar un despliegue militar en el estado de Aragua como parte de estos operativos que lleva a cabo el gobierno de Nicolás Maduro, asegurando que es en defensa del territorio venezolano ante una posible agresión de Estados Unidos. María Corina Machado, a través de las redes sociales, además de agradecer este premio y esta distinción, ha dicho que es un reconocimiento a los venezolanos a la lucha por la democracia. Así también se han pronunciado partidos políticos opositores, familiares de presos políticos, que consideran que este es un paso más en la búsqueda de la libertad de las personas que están detenidas por oponerse a la actual administración. Pero el gobierno esta distinción que se le ha hecho a la líder María Corina Machado, que como lo comentaban, se mantiene en la clandestinidad. También llama la atención que en algunos medios nacionales esta noticia no ha sido reseñada, dando cuenta, y así lo dicen algunos analistas, de la censura que hay en Venezuela en los medios de comunicación. Daniela, ahora, ¿cómo se vive esta noticia en las calles de Caracas, por ejemplo? Nosotros estuvimos consultando a las personas en las calles. Algunas se mostraban sorprendidas porque no conocían la noticia. Recordemos que esto se dio muy temprano. En Venezuela eran aproximadamente las 6 de la mañana, hora local. Pero quienes sí ya sabían que fue otorgado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado decían que se lo merecía, felicitaban, decían que era un premio para los venezolanos. Pero las reacciones que más nos llamaban la atención eran de las personas que no querían declarar en cámara y nos decían, por ejemplo, lo que pienso no te lo puedo decir porque mi esposa trabaja en una institución pública y hablar de eso podría traerles consecuencias. Y yo les decía, no se puede hablar de María Corina Machado. Y dicen, no, prefiero no hablar de eso para no poner en problemas a mi esposa. Algunos afectos al oficialismo criticaban esta designación, pero en su mayoría las personas se mostraban alegres y decían que en parte es un reconocimiento a lo que está pasando en Venezuela, pero manifestaban también temor de decirlo en cámara ante los medios de comunicación. Es una noticia que llega en medio de un contexto bastante tenso en Venezuela, en momentos en que la administración de Nicolás Maduro denuncia una posible incursión por parte de Estados Unidos en terreno y en la que la principal líder opositora, que ha pedido precisamente el respaldo de Estados Unidos para ayudar a una transición en Venezuela y a reclamar que se recupere y se respeten los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, es precisamente la galardonada por este Nobel de Paz. Así lo han tomado en cuenta algunos analistas también, que aseguran que es un apoyo mundial, internacional, para que en Venezuela se respete la democracia y se respeten los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, razón por la cual María Corina Machado hoy en día está en clandestinidad por haber protestado esos resultados que nombrarían a Edmundo González Urrutia como presidente del país. Daniela, muchas gracias por este reporte desde Caracas. Vamos con nuestro reportaje del día. La primera vuelta de las elecciones locales en Kosovo está prevista para este domingo 12 de octubre. El país sigue sin tener un gobierno operativo desde los comicios legislativos celebrados en febrero. Sin embargo, el gobierno saliente del primer ministro nacionalista Albin Kurti sigue aplicando políticas que, según algunos, subyugan a la comunidad serbia en territorio kosovar. Las elecciones se celebran en un contexto de estancamiento en todas las negociaciones entre Belgrado y Pristina, ya que el gobierno de Kosovo se niega a crear la Asociación de Municipios Serbios, una institución destinada a garantizar los derechos de su reducida comunidad serbia. Veamos el reportaje. A solo 10 kilómetros de la capital, Gračanica es la municipalidad serbia más importante del sur de Kosovo. En los últimos años, población albanesa se ha triplicado, igualando en número a los habitantes serbios. A pocos días de las elecciones municipales, Branimir Stojanović, candidato independiente serbio, quiere frenar las construcciones ilegales que, según él, están alterando la composición demográfica. ¿Ve este cartel? Se vende, la gente se va y aquí muchas construcciones nuevas, casas en obra
en zonas donde en teoría no se puede construir. Ninguna de estas viviendas está construida para los serbios. Por un lado, los albaneses compran y construyen. Por el otro, las casas de los serbios se vienen abajo. Esta, por ejemplo, está vacía. Nadie vive aquí. Branimir Stojanovic lleva adelante una campaña modesta, centrada en redes sociales y aspira a un puesto como concejal municipal. No está alineado con la política de Belgrado, que ofrece generosas ayudas sociales a los serbios a cambio de su apoyo político. Él sabe que antes será difícil. Los serbios de esta región, no solo los de Gračanica, se encuentran entre la espada y la pared. Por un lado tenemos Belgrado, que siente la necesidad de controlar a los serbios para sus propios objetivos políticos. Y por el otro lado tenemos a Pristina, que tiene su propio objetivo, llevar a cabo una política de reducción del número de serbios hasta un nivel aceptable. ¿Por qué? Porque según el plan del mediador de las Naciones Unidas, Martti Ahtisaari, los serbios no son una minoría, sino un factor político que debe tenerse en cuenta obligatoriamente. Es importante decirlo. Esto significa que la importancia de nuestro papel no está relacionada con el tamaño de nuestra población. Por primera vez, un albanés se postula a la alcaldía de Gračanica, una candidatura que inquieta a los serbios. Y no es para menos. Hace 2 años, la sorpresiva llegada de alcaldes albaneses al norte de Kosovo, de mayoría serbia, fue seguida por el desmantelamiento de sus administraciones y servicios. Gračanica alberga el único teatro serbio del país, frecuentemente criticado por el gobierno kosovar por recibir financiación de Belgrado. El plan Ahtisaari fue incorporado a la Constitución de Kosovo. Según ese plan, sectores como educación, salud y cultura deberían poder recibir fondos de Belgrado. También deberían organizarse dentro del marco institucional de la Asociación de Comunas Serbias, que nunca se concretó. Entonces, ¿quién está amenazado aquí? ¿Qué pueblo está desapareciendo? ¿A quién deberíamos proteger? Leutrima Yeti, único candidato albanés, busca evitar el conflicto entre comunidades. Su campaña se centra en la economía y el empleo. Afirma que su propuesta es para todos los habitantes de Gračanica, sin distinción. Les digo a los serbios que no tengan miedo, porque trabajaré estrechamente con ellos, cooperaré con ellos. Mi equipo profesional, al que me he referido anteriormente, estará compuesto por todas las comunidades. La mitad de los puestos ejecutivos estarán ocupados por serbios y la mitad de los miembros del gabinete pertenecerán a la comunidad serbia. Apoyado por todos los partidos albaneses, Ajeti se enfrenta a 3 candidatos serbios. Tiene asegurado el voto albanés, mientras que los serbios están divididos. Unë mendoj që Gračanica është populluar me komunitete të ndryshme dhe vlerësoj që është një vlerë e shtuar një kandidat shqiptar. Vende të tjera të punës, gjë që mendoj që një shqiptar, një kandidat me etni shqiptare mundet me bë mas miri për shkak që jemi 95% e popullatës shqiptare. Gračanica es la segunda municipalidad más rica de Kosovo, después de Pristina, gracias a una gran zona industrial. El auge económico ha beneficiado a la mayoría albanesa, mientras que los serbios se sienten completamente excluidos. Hace 3 años, Gračanica recibió la mayor inversión privada del país, 250 millones de euros para un centro comercial que emplea a 3.000 personas. Es un boom económico. En estos 3 años he visto muchos cambios. Empresas que se instalan en los alrededores. Estamos contribuyendo a transformar el panorama comercial, a modernizarlo y a crear nuevos empleos. La comunidad internacional, que solía desempeñar un papel activo en las conversaciones entre Belgrado y Pristina, ahora parece impotente. Serbia sigue negándose a reconocer la independencia de su antigua provincia y Pristina culpa constantemente a Belgrado de todo tipo de problemas en el país. Mientras tanto, agotados por los recurrentes obstáculos administrativos, cada vez más serbios abandonan Kosovo. Actualmente no hay una institución occidental, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, ni sus Estados miembros, que realmente esté impulsando el diálogo entre Kosovo y Serbia. En Belgrado no hay un interlocutor claro. Vučić está desbordado por las protestas y su posición parece cada vez más frágil. Y en Kosovo tampoco hay un gobierno funcional. Las elecciones locales en Kosovo podrían convertirse en
de tensión entre Belgrado y Pristina. En 3 municipios de mayoría serbia, candidatos albaneses estarían en posición de ganar. Esto debilitaría aún más la esperanza de crear una asociación de municipios serbios, una demanda tanto de la comunidad internacional como de Serbia, pero que el primer ministro saliente de Kosovo, Albin Kurti, rechaza rotundamente. Así finalizamos este segmento de El Mundo Ahora. Gracias por acompañarnos. No se desconecten que ya regresamos con más información.